Pacto Aragonés del Trabajo Social. Bienvenidos y bienvenidas a Huesca, a aquellas personas que hoy llegan de fuera a nuestra acogedora ciudad. Celebráis una tarea de dedicación a las personas, una tarea que es a la vez profesional y vocacional, de llamada al servicio de la sociedad como genuina forma de compromiso por mejorar la vida de la gente. Nos resulta casual, pues, que el lema de la jornada sea valor, reconocimiento y compromiso. El Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Aragón vive una jornada hoy en la que aquilata la valía de trayectorias ejemplares, de tareas excelentes y del deber bien cumplido. En cabeza de su reputado colectivo, el presidente Javier Escartín, que ahora toma la palabra. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Es para mí muy emocionante poder hacer este cuarto acto de trabajo social de Aragón en Huesca, que ya sabéis, la gente que me conocéis, que soy de aquí. Voy a ser muy breve. Bueno, primero quiero agradecer especialmente a las autoridades que nos acompañáis desde el Gobierno de Aragón, en nombre de su consejera, el alcalde de Huesca, esta casa que nos acoge, la Diputación Provincial, los consejeros, los diputados provinciales. Quiero agradecer también al equipo de Gobierno, concejales también del Ayuntamiento de Huesca, antiguas presidentas del Colegio de Trabajo Social, los premiados y premiadas, el Justicia, que va a venir prontico, nos lo ha prometido, está de camino. También las instituciones vinculadas a Cáritas y a la diócesis, Ayuntamiento de Zaragoza y, en general, directores y presidentes de la Fundación CAI, ASC, Cruz Roja, Cruz Blanca, profesionales y compañeros y compañeras, familiares y amigos, que sabemos que también habéis venido a ver qué pasa con esto de los premios y los reconocimientos. Sin más dilación, solo deciros que es un honor para mí abrir este acto hoy aquí en Huesca y le quiero dar la palabra también a la consejera Maribí Broto, de Derechos Sociales y Ciudadanía, que os transmita unas palabras. Muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por esta invitación. Sé que hoy es un acto en el que los protagonistas sois vosotros, los trabajadores y las trabajadoras sociales. Y os agradezco muchísimo que me permitáis compartir esta tarde con vosotros, porque en el sistema público de servicios sociales, que es el que tengo la responsabilidad de trabajar y poner en marcha, sois una pieza fundamentalísima. Sois una pieza fundamentalísima siempre, pero más en estos momentos de crisis. En estos momentos de crisis habéis demostrado vuestro compromiso, vuestro trabajo y también ese compromiso con la sociedad y con las personas que tienen más dificultades. Y, por lo tanto, esta tarde lo que quiero es agradecer vuestro trabajo y plantear que solamente, como así lo dice la Ley de Servicios Sociales, con el apoyo de todos podemos construir el sistema público del Estado del Bienestar, ese cuarto pilar que es tan importante para la sociedad. Decía que es fundamental vuestro trabajo, pero lo es porque solamente se puede construir ese sistema del que tengo la responsabilidad de trabajar con el compromiso de todos. Con el compromiso de todos quiere decir los trabajadores, la administración, las administraciones locales y todas estas entidades del tercer sector que son tan importantes para que el estado del bienestar sea una realidad. Por lo tanto, esta tarde fundamentalmente quiero hacer esto. Quiero agradecer y pedir que sigáis trabajando como lo habéis hecho hasta ahora, con dificultades, con muchas dificultades, con esa amenaza de la desaparición por parte de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la proximidad de los servicios sociales. Pero vosotros siempre habéis estado ahí y habéis hecho propuestas y habéis ayudado en las becas de comedor y habéis ayudado haciendo propuestas para mejorar un tema tan grave como es la pobreza infantil. Y una vez más quiero decir que, desde luego, solamente con el compromiso de todos podemos seguir adelante. Muchísimas gracias por vuestro trabajo y felicidades por los premios. Unos premios que, por una parte, ponen en valor la experiencia y el trabajo de mucha gente. También de esas personas nuevas que vienen a este sistema del trabajo social.
Y, desde luego, felicito a las entidades, desde luego lo habéis elegido, Javier, perfectamente, ese premio al Justicia de Aragón, el Justicia de Aragón, la voz de los que no tienen voz, y que muchas personas de las que no tienen voz son las que tienen más dificultades. Ese premio al Joaquín Roncal, que sabemos que ha sido un espacio referente, a los trabajadores y trabajadoras de los servicios sociales de base y a los trabajadores que día a día estáis trabajando en las instituciones penitenciarias. Muchísimas felicidades, muchísimas gracias y, sobre todo, una cosa que me parece importante: seguid siendo como sois. Porque si seguís siendo como sois, entre todos estoy segura que lograremos que todos los ciudadanos aragoneses tengan acceso a unos derechos sociales que, desde luego, me parece que todos sabemos esta tarde que tenemos la obligación de que sean una auténtica realidad. Desde luego, contaréis conmigo, contaréis con este Gobierno, pero sin vosotros no somos nada. Gracias.